me llamo Mónica y soy de El Salvador. Hoy hablaremos sobre los acentos, las tildes y la pronunciación correcta en español. Es muy importante aprender esto porque los acentos en español pueden salvar vidas. Un ejemplo. Hola, soy Federico. Federico está comiendo su papa. ¡Qué rico! El acento está aquí. Papa. La palabra papa no lleva tilde. Papa. Cuando digo Federico está comiendo su papá, la oración no tiene mucho sentido. Esta palabra lleva tilde en la segunda sílaba. Hay más palabras que significan algo diferente cuando llevan tilde. Por ejemplo, papá, papa, él, sí, tú, te. Ahora te voy a explicar 3 reglas importantes para el uso de las tildes o acentos. Regla número 1. Las palabras que terminan en una vocal, la letra N o la S, llevan acento en la penúltima sílaba. Inteligente. 3 tristes tigres comen trigo en un trigal. Joven. A mí me gustan las pupusas con queso, frijol y chicharrón. Los pesos. Hola, guapa. El acento cambia la pronunciación de la palabra. Cortés. Estoy encantado. Regla número 2. Para las palabras que terminan en todas las demás consonantes, excepto N o S, el acento recae en la última sílaba. El animal. Hola, Chuchito. Qué bonito. ¡Ay! Este perro muerde. Regla número 3. Las palabras interrogativas siempre llevan tilde. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cuál? Ojo, cuando estas palabras son utilizadas como pronombres, no llevan tilde. Federico es un amigo que puede surfear muy bien. Ahorita voy a surfear. Qué buenas están las olas. Espero que te haya gustado este video. Si quieres aprender más, puedes visitar nuestra página web o ver más videos en YouTube. Hasta pronto.